el camino a la salvación. Hay muchas personas allá afuera ahora mismo sin Cristo y sin salvación. Por favor, voy a decir una vez más acá, perdónenme si digo alguna palabra que le ofenda, lo dije el año pasado, ¿se recuerdan? Es que decimos palabras muy lindas en Cuba, que usted la dice desde el púlpito, esa palabra usted la monta en un avión 50 minutos para acá y aquí se vuelve Problema. sí, Problema. sí, como no, mi hermanos. Yo doy gracias a Dios porque ustedes dicen palabras desde el púlpito que cuando yo las escucho, yo dije, ¿estaré en la iglesia o estaré? Fuera de la iglesia. Sí, porque esa misma palabra ya en Cuba es horrible. Ustedes dicen, no relaje conmigo, ¿verdad? ¿Se puede decir desde aquí del púlpito? Sí, no puede, ¿verdad? No relaje conmigo. Pero eso yo lo digo en dominicano, si lo dijera en cubano, tuviera mi conciencia muy mal. Entonces, cuando estoy aquí lo puedo decir, pero en Cuba no. En Cuba me cuesta hasta la salvación casi. Para que entiendan, ¿verdad? Entonces, la fuerza del hábito, de la forma en que yo hablo en Cuba, no es fácil cambiarla en 2 días acá en Dominicana. Es posible que en algún momento yo diga una palabra que a usted le suene, pero será un tiguerón o un pastor el que está ahí delante. Entonces no, es un pastor cubano. Ya, simple, es un pastor cubano que dice cosas en Cuba que aquí suenan mal. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bendito Jesús. Estamos en la ciudad de Palma Soriano, en Santiago de Cuba, atendiendo a más de 1000 personas cada domingo. Estamos congregando más de 1000 personas. El año pasado bautizamos 84 nuevos miembros, 84 en todo el año. Cuba está cambiando mucho. ¿Se recuerda de la situación que le conté el año pasado de Cuba, que las cosas estaban muy malas? Bueno, gracias a Dios todo está cambiando. Hoy las cosas están peor. Están muy, muy difíciles, muy difíciles. Y yo vengo a hablarles, no a predicarles, yo vengo a hablarles Gloria a Dios. de algunas cosas que están pasando en la iglesia en Cuba. No tiene sentido que yo con ustedes hable de las cosas de Dominicana, ¿verdad? Ustedes saben que Dominicana es el único país del mundo que tiene la Biblia en su bandera, con una frase que dice Dios, patria y libertad. Yo tengo en mi casa desde el primer año, este es el 3er año que estoy aquí, desde el primer año que vine me llevé para mi casa una bandera de esta gran nación, la tengo en la sala y yo oro por este país. Gloria a Dios. Ustedes no tienen la más remota idea de lo grande que es esta nación. Ustedes ni se imaginan. Gloria. Yo conversaba ayer en la mañana en un retiro de pastores que me invitaron y me decía una pastora, mi hija tenía que estar aquí, escuchándolo a usted. Porque ustedes no saben. Salgan de Dominicana un día, vayan a Cuba y regresen, o vayan a Estados Unidos y regresen, y se van a dar cuenta qué gran nación son ustedes. Amén. Ustedes son una nación mimada. ¿Saben esa palabra, mimada, verdad? Amén. Por Dios. Gloria a Dios. Les invito a abrir la Biblia, Aleluya. Salmo 100, verso 3. Si nos ponemos en pie, por favor. Recuerden que no voy a predicar, voy a hablarles de la iglesia en Cuba, de lo que está ocurriendo en la iglesia en Cuba. En Cuba, bueno, se lo digo ahorita. Vamos a leer la Biblia primero. Salmo 100, verso 3. ¿Ya están ahí? Reconoced que Jehová es, dígalo alto, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos. Pueblo suyo somos. Pueblo suyo somos. Eterno Dios, te doy gracias en esta hermosa, gloriosa mañana. Me has permitido una vez más, por 2º año consecutivo, estar en esta congregación para traer tu palabra. Mi oración a ellos es que tú, Dios, esté tratando con sus vidas. Al salir de este lugar lo hagan con el único y sincero propósito de hacer tu voluntad donde se encuentren siempre.
que mis palabras no sean ofensivas para ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, por favor. Cuba está atravesando la peor crisis de todos los tiempos. La nación de Cuba tiene ahora mismo una crisis social, política, económica, moral. Están teniendo los cubanos ahora mismo un desafío muy grande. Estamos enfrentando la más grande crisis migratoria de todos los tiempos de nuestra isla. Cuba antes del 59 era una nación receptora de emigrantes porque tenía futuro. Hoy mismo Cuba es uno de los países latinoamericanos con mayor índice de emigrantes. Las personas se están yendo de Cuba. Eso está trayendo como consecuencia, amados hermanos, que la iglesia también se vea afectada. Ahora mismo nuestro distrito, del cual yo soy secretario, tenemos 104 iglesias. Pero como se están yendo los jóvenes y se van los del mundo, pero también se van los cristianos a buscar lo mejor a otras naciones, candidatos al pastorado, jóvenes valerosos de buen testimonio, con llamado y ministerio, también se van. Entonces tenemos muchas iglesias vacantes, sin pastores, hasta más de 2 años. Yo he estado pastoreando hasta 4 iglesias al mismo tiempo porque no tienen pastores. Lo triste es que no hay pastores para llevarlos a esos lugares, porque estamos pasando crisis. ¿Cuántos dicen amén? Pero gracias a Dios, lo único que está funcionando en este momento en Cuba es la iglesia. En mi país ahora mismo están ocurriendo apagones. ¿Saben lo que son los apagones? Los cortes eléctricos, que nos están dando hasta 2 horas de corriente en el día nada más. Hay varios días que nada de corriente, 3, 4 días han ocurrido sin corriente en todo el país. En la isla entera oscura, apagada todo el día. Y hay muchas cosas que están difíciles. Hemos tenido que ver las escuelas a veces cerradas por no haber alimentos ni corriente, pero la iglesia nunca ha cerrado. El gobierno ha cerrado las escuelas 2 días, 3 días, hasta 5 días por falta de alimento y de corriente. Esos mismos días las iglesias se han estado llenando. Nosotros no cerramos las iglesias, las personas sin alimento, sin corriente, van a adorar a Dios. Entonces hoy yo quiero hablarles de una pregunta que yo quiero que ustedes se la respondan, todos ustedes, al final de yo explicarle todo lo que les voy a decir. La pregunta es: ¿izquierda o derecha? Left or right, izquierda o derecha. Y no es que Dios sea de izquierda ni de derecha, ni yo voy a hablarle de algún partido político, porque Dios no es Dios de izquierda. ¿Cuántos lo saben? Amén. Dios no es un Dios de izquierda, pero tampoco es un Dios de derecha. De hecho, Dios no tiene ni izquierda ni derecha, porque Dios es un espíritu que es eterno, que tiene existencia en sí mismo, que no ha sido creado, gloria a Dios, que no hay antes ni después de él Dios, que es todo amor. Gloria a Jesús. Pero los hombres nos agrupamos a la izquierda o a la derecha. Tenemos que tener una posición. En el verso en particular que yo he leído esta mañana, voy a unir la primera parte con la última del versículo y pudiéramos leer: reconocer que Jehová es Dios, pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Reconozcan que Jehová es Dios, reconózcanlo a Él como Dios y reconozcan que nosotros somos unas ovejas, un rebaño de ovejas pastando en su prado. De manera que Dios ve a su pueblo como ovejas, ¿sí o no? Pero el salmista también ve a Dios como su pastor. Todos nosotros conocemos el Salmo 23. El verso 1 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces tenemos a un buen pastor, el buen pastor que su vida dio por sus ovejas, y tenemos a su iglesia, a su pueblo, como las ovejas de ese amado y amante pastor.
¿Están conmigo, verdad? Desde tiempos muy antiguos, muy antiguos, Dios habló a su pueblo que les daría también personas que estuvieran al frente para guiarlo como un pastor a sus ovejas. El libro de Jeremías capítulo 3 verso 15 dice: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Dios está diciendo: les voy a dar a ustedes pastores para que les apacienten con ciencia y con inteligencia. Así que estaré hablando de 3 principios bíblicos eternos que nos van a ayudar a entender la relación que hay entre Dios y su pueblo, haciendo un recurso literario que nos va a ejemplificar esa relación de pastor a oveja y de oveja a pastor. ¿Están de acuerdo? ¿Están entendiendo lo que quiero hacer con ustedes? Más o menos saben de qué voy a hablar, de qué voy a compartir con ustedes. Entonces, el primero que quiero hablarles, mis hermanos, es de la misión de los pastores. Y por supuesto, no son de los pastores de República Dominicana, porque yo no conozco la vida de Dominicana. Yo aquí soy extranjero, aquí estoy de visita, no conozco mucho la costumbre de ustedes. De hecho, para mí ha sido un golpe muy fuerte estar en este país a causa de la cultura, porque ustedes tienen hábitos diferentes a nosotros. Ustedes, por ejemplo, en un desayuno simple se comen 5 huevos hervidos con un magú de plátano, con bastante cebolla, mantequilla, fríen un poco de tocino, chorizo. Allá nosotros con un cafecito claro estamos ya nítidos todo el día. Entonces, un poquitico de café, ya. De hecho, casi es un milagro ver a un pan sobre la mesa. Hay muchas familias que más fácil ven un ángel que un pan. Entonces, para mí es muy difícil acostumbrar. Ustedes, por ejemplo, tienen desayuno, comida y cena como a las 10 de la noche, ¿verdad? Y merienda como 2 o 3 veces, y se come una manzana y un ramito. No, ¿para qué les voy a contar? Entonces yo no conozco muchas cosas de ustedes. Por tanto, de lo que quiero hablarles de Cuba, porque qué gran cosa es que yo le cuente que este país dio un gran cantante para el mundo que se llamaba Johnny Ventura. ¿Sí o no? Ustedes lo saben. ¿Qué puedo yo decirles a ustedes de que aquí ustedes tenían a un gran cantante del mundo que se llamaba Juan Luis Guerra? Ustedes lo saben. ¿Qué puedo decir a ustedes de la batalla de la fe? ¿Para qué les voy a hablar de Big Papi a ustedes? Ustedes lo conocen. ¿Qué puedo yo decirles de ustedes de un comediante dominicano que le dicen boquepiano? Pero de Cuba ustedes no saben nada. Así que todo lo que yo voy a hablar a partir de ahora no es de ustedes, es de Cuba. ¿Están de acuerdo? Amén. Así que si usted... Porque yo sé que las cosas que yo les voy a decir a ustedes aquí no suceden. Entonces, ya les dije que hay problemas con los pastores en Cuba. Yo llevo más de 30 años de manera ininterrumpida sirviendo a Cristo. Más de 30 años. Lo que sucede es que yo comencé muy jovencito como misionero, muy jovencito, muy pequeño, soltero, estudiando en la universidad. Apenas unos 20, 21 años quizás tenía yo cuando comencé a servir a Jesús. Y yo no quería ser pastor. Yo no quería ser pastor. Porque en Cuba la gente habla muy mal de los pastores. Muy mal hablan de los pastores. La mayoría de las cosas que dicen son mentiras, calumnias, infamias. Por ejemplo, en Cuba, la gente del mundo, cosa que aquí en Dominicana no pasa, dicen que los pastores son unos ricos que se cogen los diezmos de los fieles de la iglesia. No, aquí no dicen eso, yo lo sé. Mire, por ejemplo, yo compartía con el pastor hace un rato, en Cuba un médico, toda su vida trabajando, no le alcanza sin comprar nada, no le alcanza para comprarse una bicicleta. Salario de un médico, mi hija se gradúa como médico ahora en estos meses, se gradúa como médico, va a empezar la especialidad de cirugía. Mi hija va a cobrar 5,000 pesos en el mes. ¿Sabe cuánto cuesta un cartón de huevo en Cuba? Si lo encuentras, vale 3,000.
un pomo de aceite de 1 litro vale 1.200 y los otros 800 pesos son 2 libras de arroz y se acabó el salario de mi hija. Entonces es inimaginable que alguien pueda comprarse una bicicleta con su salario en toda su vida. Usted quiere ver un pastor contento en Cuba, regálele una bicicleta, lo hará feliz para siempre. Yo estuve en un lugar de campo pastoreando 13 años una iglesia y tenía que llevar a mi hija a 8 kilómetros de distancia y yo lo que tenía era una bicicleta que caminaba 2 metros para adelante y 5 para atrás, amarrada con alambre por aquí porque no había ni piezas para remendarla. Y un pastor que vino a Cuba desde Brasil, un pastor brasileño, me dice, ¿cómo vais você? Eu quero regalar una bicicleta para você. Y yo entendí clarito lo que me estaba diciendo. Eu quero una bicicleta para você. ¿Cuánto cuesta una bicicleta? Y yo le dije, ay hermano, ¿cuánto costa? Yo nunca había visto tanto dinero junto en mi vida, $120, madre mía, ¿qué es eso? Una fortuna. Él me puso $120 en la mano y me dice, vaya a la tienda y cómprase la que más le guste. Y yo no cabía dentro de mi ropa, de la alegría. Esa bicicleta, hermanos, me costó muchos sufrimientos, muchas alegrías, pero la conservo desde hace más de... Bueno, mi hijo no había nacido, mi hijo tiene 17 años. Todavía la tengo en mi casa. Ya no la necesito, pero la tengo, la guardo. Mi esposa me ha dicho, véndela. Digo, no, eso vale mucho para mí. Porque yo estaba pastoreando esa iglesia que me habían entregado. Esa iglesia tenía solamente una persona. Los cultos en la noche eran de 4, mi esposa, mi hija, yo y un hermano. Esa fue una iglesia que me entregaron. Estuve 13 años, dejamos una congregación enorme allá. Y cuando yo andaba con mi... ¿Sabe qué cantidad de dinero había en la iglesia, pastor? Nada. No había dinero para nada. Y cuando la gente de la comunidad me vio en mi bicicleta, oye, me voy a meter a pastor, eso sí da la cuenta. Yo sé que aquí en Dominicana no dicen que el pastor se compra la jipeta del año a costilla de los miembros. Yo sé que eso no lo dicen aquí en República Dominicana. Allá hablan muy mal de los pastores, mis hermanos. Pero hay algo que los pastores debemos entender. Debemos entender que nosotros no somos los dueños de la iglesia. En Cuba los pastores no, bueno, en ninguna parte, ¿no? Los pastores son dueños de nada. La Biblia en Hechos 20, 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, y fíjense bien, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Dios ha puesto a los pastores, es Dios quien nos pone a los pastores para apacentar la iglesia. Para el año 2003, mes de mayo, hace 22 años comencé el pastorado a tiempo completo. Antes, a medio tiempo, yo era misionero, pero a la vez yo era profesor de la universidad en Santiago de Cuba. Y mi esposa es contable y económica de una empresa de comercio y gastronomía. Teníamos para esa época una entrada económica, wow, enorme. A mi casa entraban más de 1.270 pesos todos los meses, que era mucho, mucho, mucho dinero para la época, mucho, demasiado dinero. El salario promedio estaba por los 120 pesos y en mi casa entraban más de 10 salarios. Era mucho dinero en esa época y la situación en Cuba no estaba como hoy. Era muy fácil vivir así. Entonces yo no salía al ministerio porque necesitaba trabajo, ni porque necesitaba dinero, ni porque necesitaba una casa. Nos fuimos a pastorear un lugar fuera de la ciudad, a un campo, que cuando me mudé me enteré que no había fluido eléctrico en ese lugar, con piso de tierra. El templo tenía piso de tierra, con una niña de 2 años. Tendría que cargar agua
con unos bueyes a más de 14 kilómetros a un pocito, buscar tres tinacos de agua, poquito de agua, mucho trabajo, mucha necesidad. Así que no fui a pastorear porque necesitaba, sino porque Dios me convenció de que debía ir, porque yo no quería ir a ese lugar, ni a ese ni a ninguno. Yo no quería ser pastor, yo me sentía bien dando clases de álgebra y de geometría en la universidad. Yo me sentía muy bien explicándole a los estudiantes el teorema de las transversales y el teorema de Pitágoras y de los catetos. Yo estaba muy feliz así. Pero Dios me convenció a que fuera a servirle como pastor. Ahora bien, en el campo, como estuve tantos años en el campo, aprendí la relación que hay del pastor con los animales, con las ovejas. Y aquí habla de que el pastor está para apacentar el rebaño. En Cuba, aquí no. En Cuba la gente, la iglesia quiere que el pastor haga crecer la congregación. Pero eso es un error. La gente de Cuba está pensando mal. Porque los pastores no paren ovejas. ¿Usted ha visto un pastor pariendo una oveja? ¿Quiénes paren ovejas? Las ovejas. ¿Quiénes tienen que encargarse de que cada año hayan más ovejas en el rebaño? Las ovejas, que son las que se aparean y dan a luz a otra oveja. El pastor está para apacentarlas. Entonces, en Cuba la gente quiere que el pastor haga las ovejas, el trabajo de las ovejas, y las ovejas quieren hacer el trabajo del pastor. Aquí no pasa eso. Yo estoy tentado a venir a pastorear a la República Dominicana. Porque aquí es una maravilla, aquí no pasan esas cosas que suceden en Cuba. Mire, hermanos, en Cuba, en los campos de Cuba crece una planta que se llama ortiga. Quizás ustedes no la conocen. La ortiga es una planta que las vacas se la comen, las ovejas se la comen. Las ovejas no conocen la ortiga, pero se la comen. Ellos comen todo lo que hay. Pero esa planta les tranca su sistema digestivo y ellas empiezan a aventar hasta que explotan y sus vísceras salen y mueren. Entonces, en Cuba, no aquí, las ovejas quieren comer de todo, menos de lo que les sirve su pastor. Usted lo ve en Cuba. ¡Qué clase predicador! Pero no van a pastar de la que le pone el pastor. Las ovejas quieren escoger la comida cuando el pastor es quien escoge la comida de las ovejas. Eso es un error grande que hay en Cuba, que en Dominicana no existe. Cuando la pandemia cerró, ¿se acuerdan que no había culto, que no había congregación? No sé, aquí en Cuba se prohibió, los templos cerraron. Yo le dije el último domingo que nos congregamos a la iglesia donde yo era pastor, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero sí sé que les voy a pastorear a todos ustedes. Y verdad que no sabía cómo hacerlo, porque nadie había pastoreado nunca a una congregación sin que la congregación se reuniera. Entonces mi hija comenzó a grabarme con el celular el video y yo predicaba. Pero después un hermano me dio un programa para grabar y editar videos y aprendí a hacerlo. Entonces yo con la laptop que tenía, la cámara frontal, me grababa, editaba, ponía fotos, ponía texto, guardaba en MP3, en MPG, AVI, todos los formatos. Tenía un catálogo y visitaba a todos los miembros todos los días antes del domingo para llevarle el mensaje a la escuela dominicana. Eso fue una maravilla. Pero algunos hermanos me decían, pastor, ¿y usted no tiene otra cosa? Porque la gente estaba ociosa, no trabajaba, no salía, estaban encerrados. Entonces yo sí tengo, mira, este mensaje de otro predicador. Cuando yo regresaba me decía, ay pastor, ¿qué clase de mensaje usted me dejó aquí? ¿Verdad, mi hermana? ¿Le gustó lo que prediqué? No, el de Harrigan que usted me dejó. Digo, ¿cómo le va a gustar más la comida que le pone Harrigan que la que le pongo yo?
Aquí no pasa eso, gracias a Dios. No, eso Gloria no a Dios. sucede, amados. Eso no sucede. También en Cuba la gente quiere que el pastor cante como David. La Biblia dice que David cantaba y los espíritus inmundos de Saúl se iban. Y la gente quiere un pastor que cante como David, que predique como Pablo, abriendo campos misioneros y mandando obreros y atendiendo los campos misioneros. Pero la gente también quiere que el pastor viva como Lázaro, allá en Cuba. Que cante como David, que predique como Pablo y que viva como Lázaro, como un pordiosero. Eso es un problema serio, hermanos. Pero no es así aquí en Dominicana. Qué bueno. Qué bueno, amados. No sabe cuánta satisfacción tengo al saber eso. Ahora bien, amados hermanos, la Biblia habla que los pastores un día tenemos que dar cuenta de las ovejas ante Dios. Allá en Cuba, cada 3 meses yo me reúno con la secretaria de la iglesia y el copastor y analizamos el trimestre, cómo se ha comportado la membresía, cuántos han subido la membresía, cuántos se han ido de baja, cómo está la iglesia, tal y cual. Es muy difícil pastorear a más de 1000 personas a la vez. Entonces, ahora al cerrar el mes de abril, me siento en la computadora y encuentro a más de 200 miembros de la iglesia que tienen problemas. Algunos con sus diezmos, otras con otras situaciones, algunos que llevaban tiempo sin venir a la iglesia. Y yo enseguida me hago 3 listados, porque tenemos la ciudad dividida en 3 territorios, y frente a cada territorio tenemos un pastor territorial. Entonces yo le doy a este pastor territorial: toma, estas personas necesito que me las cites, usted me cita a estas de su territorio y usted a estas. Me pasé más de 2 meses, aproximadamente 2 meses, entrevistando todos los días a esas 200 personas. Ellos venían a mi oficina, yo me entrevistaba con ellos, le preguntaba que por qué no estaban asistiendo a la iglesia, que qué problema tenían, que si estaban sin trabajo. Oraba por ellos, los animaba. Pero como en el jamo cae todo tipo de pez, me cayeron 2 jóvenes valerosos de la iglesia, 2 bateristas. Nuestra iglesia tiene más de 4 bateristas, más de 6 pianistas, que ofician por semanas, por grupos. Y estos chicos tenían un problema serio. Y yo les dije: ustedes están en pecado. No era un pecado inmoral ni nada de escándalo. Es que llevaban casi 1 año sin diezmar. Y yo le dije a ellos: a mí no me hace falta su dinero para nada. Yo no quiero que ustedes diezmen para que yo tenga dinero, porque ustedes llevan más de 1 año sin diezmar y yo no me he acostado sin comer. Amanezco sentado. Pero si estuviéramos en el Antiguo Testamento, ustedes estuvieran muertos en el altar, ministrando en el altar en pecado. El fuego del cielo se lo hubiera consumido a ustedes. Así que no lo hago por mí, lo hago por ustedes. Y les dije algo: hasta que no se pongan a cuenta con Dios, no van a volver a subir al altar. Entonces, a los días vino la secretaria de los jóvenes. Tenemos más de 120 jóvenes en nuestra iglesia. Vino la secretaria y me dice: pastor, necesito una entrevista con usted. Pasamos a la oficina, nos sentamos a conversar y ella me dice: pastor, no es justo lo que usted está haciendo con los muchachos. Yo no veo justo lo que usted está haciendo. Y yo le dije: mira, hija, cuando Cristo venga o tú partas de este mundo, tú vas a ir directo a recibir tu corona. Y yo voy a ir a dar cuenta por esas personas. A ti Dios no te va a pedir cuenta por ellos, es a mí. Y ellos se van a perder por culpa mía. Así que con el mayor respeto, ocúpese usted de la secretaría de los jóvenes, que de pastorear me ocupo yo. Así le contesté, porque es mi responsabilidad con Dios y con ellos, atenderlos. Gracias a Dios, ya hoy, al día de hoy, ellos están en el altar nuevamente sirviendo. Entonces, hay un gran peligro, hermanos, que las ovejas no ven que los ve los pastores. Las ovejas no saben que afuera hay lobos disfrazados de ovejas que entran al rebaño. Usted los ve que parecen ovejas, pero son lobos. Por fuera parecen ovejas, pero por dentro son lobos. Las ovejas comen pasto, los lobos comen ovejas.
Entonces usted lo ve con las faldas allá abajo, las mangas aquí, la Biblia cantando las mismas canciones y por fuera parecen ovejas. Pero cuando usted mira adentro, son lobos. Pero las ovejas no entienden eso. Eso solamente lo saben los pastores. Al final de los tiempos, amados hermanos, la Biblia enseña en Mateo 25, 31 en adelante, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y el verso 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Así que quisiera hablarles a ustedes de lo que pasa en Cuba con las personas de la izquierda. ¿Qué pasa en Cuba con los miembros izquierdistas? La izquierda es un peligro. Usted lo sabe, ¿verdad? Para los pueblos, la izquierda es un peligro. La gente de la izquierda son sus propios pastores. La gente en Cuba de la izquierda son sus propios pastores. Ellos dicen: yo no sigo hombre. Yo no sigo hombre. No, yo no sigo ningún pastor. El pastor tiene el Espíritu Santo igual que yo. Eso era antes en la antigüedad, que el Espíritu Santo de Jehová venía sobre los reyes, los profetas y los sacerdotes en alguna ocasión. Los tiempos antiguos, pero estamos en una nueva dispensación, ya no estamos bajo la ley. Yo no sigo hombre. En República Dominicana no es así. No. Los de la izquierda, como son sus propios pastores, mientras el pastor de la iglesia está hablándole un mensaje como este: tú vas a ser dueño de 5 mercados bravos, tendrás 2 sirenas y un olé. Gloria a Dios, el pastor está enchufado, está conectado. Usted va a abrir su propia clínica ontológica. ¿Cómo se dice aquí? Esa, usted va a tener 5, usted va a ser dueña de 5. A la gente le gusta ese mensaje. Este chico dentro de 20 años será firmado con los Yankees de Nueva York. Le pagarán $40 millones. Ese mensaje le gusta a la iglesia. Todo el mundo contento con ese mensaje. Mejor pitcher de los Yankees de Nueva York. Lo recibo. Sueña con eso, embarázate de eso, pare eso, siembra eso. Pero cuando el pastor dice: arrepiéntete de tu pecado, apártate del mal, no siga por ese camino, Dios te va a pedir cuenta. Como son sus propios pastores, entonces se van para otra iglesia. Se cambian de congregación. A los de la izquierda, cuando usted los llama a conversar, arreglen su matrimonio. Esto no es así, yo no lo conozco. Es un ejemplo, ¿verdad? Con mucho cariño y mucho respeto. Por favor, arreglen su matrimonio. Lávale la ropita y póngase a trabajar vergante, que va a caer en la olla. Jaraganazo. Atienda a su mujer. Pastor, no se meta en lo que a usted no le concierne. Entonces uno no puede pastorearlo porque ellos son de izquierda. Y a la semana, bueno, ¿y dónde están los muchachos? No, pastor, se están congregando allá en otra iglesia. Gracias a Dios en República Dominicana no ocurre eso. Por eso es que yo digo que quiero venir a pastorear aquí, porque aquí es muy fácil hacerlo. Bendito Señor. Amados hermanos, esta gente de izquierda son desobedientes por demás y hacen un mal uso de la Biblia. Como no tienen pastores, como ellos son sus propios pastores, quieren interpretar la Biblia a su conveniencia. Quieren que la Biblia se adapte a ellos. Ellos no se quieren adaptar a la Biblia.
¿Sabe que los que estudian la hermenéutica y la exégesis enseñan una regla que dice que un texto fuera de contexto es un pretexto? Ellos enseñan esto. En Cuba un chico abre su Biblia, ora al Señor y dice: Señor, háblame por tu palabra. Y cuando leen así: Judas fue y se ahorcó. No, Señor, de verdad, háblame, Señor, háblame. Ve tú y haz lo mismo. Yo creo que Dios no me está hablando. Señor, háblame, ahora sí háblame. Lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Entonces, tomar textos fuera de su contexto inmediato te va a llevar a hacer una mala interpretación de él. ¿Sí están entendiendo, verdad? Tomar textos es lo que pasa con los testigos de Jehová y la atalaya. Ahora, ellos tienen estos dos versos de la Biblia como un eslogan, como su escudo. Hechos 4:19, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Vaya, a ver, juzgad, pastor, si es justo que yo le obedezca a usted y no a Dios. Dios me dijo que me fuera, entonces yo obedezco a Dios, no a usted. Ay, cubano de izquierda. O simplemente leen este otro 5:29 de Hechos. Respondiendo Pedro y los apóstoles les dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Antes de obedecer al pastor, yo obedezco a Dios. Esa es la posición de izquierda. Esos son los izquierdistas. Pero el contexto de estos pasajes no dice eso. Un texto no dice lo que su contexto no dice. Esta es cuando ellos están en la cárcel, que les obligan a no hablar más de Jesucristo. Y ellos dicen: pero ¿cómo les voy a decir acaso a ustedes que no predique a Cristo cuando el mismo Jesús me mandó a predicar? Entonces es mejor obedecer a Cristo y no a ustedes. En una situación como esa es cuando los judíos cristianos del primer siglo se paraban en el Coliseo romano, levantaban la mano y decían: salve César, los que vamos a morir te saludan. Y escogían entonces ir a pelear sin espada contra el oso, contra la pantera, contra el león, en el circo romano, en la arena del Coliseo, y morir como un gladiador ahí antes que negar a Cristo. Pero en ningún lugar la Biblia manda a los creyentes a desobedecer a los pastores. Obedeced a vuestros pastores, dice Hebreos, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vosotros. Amén. Cuando el profeta Samuel confrontó a Saúl, le dijo: ¿se agradará Jehová más del sacrificio que de la obediencia? ¿Sabéis que Jehová se agrada más de la obediencia que de la grosura de los carneros? Y Dios no estaba anulando el sacrificio. Samuel no estaba echando por tierra el sacrificio. No. El sacrificio hasta la muerte de Cristo era una parte insustituible en el culto de adoración de los hebreos, de la ley de los judíos. El sacrificio era un cuadro, era una representación, una sombra, dice Hebreos, un tipo de la muerte expiatoria de Jesús. Samuel lo que le está diciendo a Saúl: ¿de qué te sirve hacer un sacrificio cuando andas en desobediencia? ¿De qué te sirve tirarte 40 días de ayuno cuando no estás obedeciendo a tu pastor? Yo no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de los cubanos. De los cubanos de izquierda, por supuesto. ¿De qué te sirve andar por los colmados? En Cuba no hay colmado, disculpen. Con una bocina diciendo: Cristo viene, cuando tu pastor te ha dicho: haz esto, y tú le has dicho: no, pastor, hágalo usted si quiere. A veces no con palabras, pero sí con acciones. No hay que decirle: pastor, yo no te voy a hacer caso, para no hacerle caso.
¿De qué te sirve estar adorando a Dios en tu casa? Dios no acepta todo tipo de adoración. Dios recibió la ofrenda de Abel no porque eran ovejas, sino porque era lo mejor de la oveja. Y rechazó la de Caín no porque era legumbre, sino porque la ofreció andando el tiempo. En vez de darle la primicia, le dio la ultimicia, lo más malo. Jesús se agradó más de las dos blancas que dio la viuda porque era todo lo que tenía y lo dio de corazón. Mientras los ricos echaron, mire, para que lo vieran echando bastante. Entonces, Dios no se agrada de la adoración de los de la izquierda cuando andan en desobediencia ante su pastor. ¿Qué le aconsejan ustedes a los cubanos? Díganme. ¿Saben ustedes que la conducta de los de la izquierda es ser rebelde a la autoridad? Cuando yo era un jovencito, bueno, un poquito más jovencito que ahora, hace unos 4 o 5 años de eso, yo tenía 21 años, 20, yo estudiaba en la universidad, a 80 kilómetros de mi casa. Permanecí en la universidad, becado de lunes a viernes. Los viernes cuando yo regresaba a mi barrio, a mi lugar, donde primero yo iba cuando me bajaba del transporte era para mi iglesia. En ese tiempo el templo estaba en construcción. Cuando yo llegaba donde el pastor no me saludaba. El pastor me veía llegando con mi cosa de la ropita adentro. Y yo traía sucia para que mi mamá me la lavara. Y el pastor me miraba así que yo venía llegando y le decía a su esposa, Miki, tráemele una muda de ropa aquí para que se ponga a bregar con el cemento. Y ya eso era suficiente. Ya eso era suficiente. Yo cogía la ropita que me daba mi pastora, me iba para un baño, me cambiaba y hasta las 9 de la noche estaba yo acarreando cemento o árido o acero o llevando mezcla para... Todavía hay un albañil, un constructor de la iglesia que ya es un anciano, que donde me ve me dice, mira mi ayudante dónde está, porque yo era quien le llevaba los ladrillos, yo era quien le llevaba el cemento, todo para allá a él. Y cuando terminaba cansado, yo le decía, pastor, me llevo la ropa para que mi mamá la lave. Y él me decía, no, mijo, déjemela, que mi esposa se la lava para cuando usted vuelva. ¿Sabe cuál era el salario mío por hacer ese trabajo? La satisfacción de que en cada lugar del templo estuvo mi mano trabajando. El gozo, la alegría de trabajar para el... A mí nunca se me hubiera ocurrido decir, ¿qué te pasa, pastor? Usted no ve lo lindo que yo ando. ¿Cómo usted cree que yo me voy a poner la ropa de bregar con cemento? Y además yo soy universitario. Yo estoy estudiando en la universidad, yo no soy constructor. Y cuando me gradúe voy a trabajar de profesor. No, hermanos. Pero en Cuba ahora hay una generación que se le llama la generación de cristal. Son unas rosas que usted la toca y se le caen los petalitos, pero sacan unas espinas así. Eso es allá en Cuba. No, mi hermano. Yo le estoy contando esto para que ustedes cierren esas puertas a los cubanos y los cubanos no vengan para acá a contagiarlos a ustedes. Sí. Oiga, yo antes, ese es el estilo de vida de ahora. Antes, amados hermanos, yo salía con mis padres a pasear y yo quería que me compraran algo, pero mi mamá no podía comprarlo. Y yo intentaba dar una perreta, porque ni siquiera la daba. No me daban. La vieja me decía, en la casa vamos a hablar. Pero yo sabía que no había tal conversación, pastor. Esa conversación no existía. Y yo me agachaba, cogía una piedrecita. Esto es verdad, esto yo lo hacía, porque eso era una creencia que había en Cuba en esa época, entre los niños, porque éramos muy inocentes los niños de aquella época. Cogía una piedrecita del suelo, me la colocaba debajo de la lengua, apretaba la manito y decía, Señor, que se le olvide, Señor, que se le olvide, Señor, que se le olvide. Acá era así también, pastor.
Y desde ese momento en adelante yo era un cadete. Mamá me decía, siéntate ahí, y yo me sentaba. Párate y me paraba. Y ya yo no hablaba más hasta llegar a la casa. Cuando llegaba a la casa, la vieja decía, pasa a la habitación de tu papá y tráeme la correa. Y pasa por aquí. Y uno pasaba con la manito así, miren, en puntique pie. Con un frío aquí alrededor del ombligo que aquello daba. Y la vieja decía, si corres peor. En Cuba hoy no es así. En Cuba un chico le dice a la mamá, dame el tablet, dame el celular. Y la mamá, no te voy a dar nada. Y entonces abren el garnate hacia la mamá. Le dicen 2 o 3 cosas a la mamá. Y la mamá dice, coge muchacho, ven para que me deje trabajar tranquilo. Pero yo sé que en dominicano no es así. A su nombre. La Biblia dice que el niño consentido es vergüenza de la madre. Y es mejor que el niño llore ahora en la casa y no cuando grande en la prisión. Que ande el de crimen. Bueno, allá es la policía. Yo estamos de Cuba. Buscándolo por ahí. No, aquí el de crimen no busca a nadie. Eso es en Cuba. De hecho, en Cuba no es ni de crimen. En Cuba se llama la policía. ¿Sí están entendiendo, amados hermanos? La generación de izquierda de nuestros días es rebelde a la autoridad del pastor, del padre, de quien sea. Antes, cuando yo era un niño, una persona mayor pasaba, que yo ni la conocía, y me decía, muchacho, anda, que en tu casa te están llamando. Eso era para que uno se fuera para la casa. Uno sabía que era mentira, que no te estaban llamando nada, pero ¿quién le iba a decir algo a ese mayor? En la escuela el maestro sonaba 2 cocos rosas y uno llegaba calladito en la casa, que la mamá no se entere que en la escuela te castigaron, porque el otro castigo entonces iba en la casa. Y ni siquiera iban a preguntarle a la maestra. Ahora no, ahora las maestras, las madres salen a comerse a los maestros, que por qué regañaron a los hijos. Aquí no. Estamos viviendo tiempos peligrosos, peligrosos, y la izquierda quiere minar los cimientos de la iglesia. La izquierda, el movimiento de izquierda es destructor. Todo lo que cae en el partido de la izquierda, se lo digo por Cuba, que tiene un partido comunista de izquierda por 65 años que ha desbaratado el país. Y la iglesia tiene que cuidarse de los cristianos de izquierda. Yo se lo digo porque estamos muy cerca, hermanos. Y cualquier viento sopla para acá y llega aquí el movimiento de izquierda, que quiere destruir la iglesia. Fíjese, la Biblia enseña, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes. Tito 1, 15 y 16. Por último, porque quiero dejar a los de la izquierda tranquilos, pobrecitos ellos. Por último, los de la izquierda, amados, no aceptan ni la corrección ni la disciplina. No la aceptan. No aceptan la disciplina los de la izquierda. Hace unos años viajé desde Santiago de Cuba con un pastor amigo mío hasta La Habana, hasta la capital. Más de 800 kilómetros. Después de más de 16 horas manejando en la carretera, llegamos a La Habana de noche a la casa de su hija. Nos hospedamos en la casa de su hija y al otro día en la mañana, cuando me desperté y me aseé, salí al patio a caminar. Cuando llego al patio, encuentro en el patio, dentro de la casa, dentro de los límites de la casa, una estiva así enorme de basura. Allá en Cuba le decimos la jabita, aquí ustedes dicen la funda. ¿Saben lo que es la funda, verdad? No me engañen, lo que le dan en los colmados para echar las cosas. Ya yo soy el más dominicano de todos los cubanos y el más cubano de todos los dominicanos. Esto es serio. En este viaje me acompaña mi hijo, él anda por allá por San Cristóbal, en casa de unos pastores amigos míos, chico de 17 años. Él y yo hicimos un pacto. Esto es verdad, esto que estoy diciendo es verdad. El día que yo me muera, mi cuerpo, él tiene que enterrarlo en Cuba, pero mi corazón tiene que enterrarlo aquí en este país. Yo le pedí a mi chico que mi corazón lo entierre. No tiene que ser en un gran cementerio, en cualquier rinconcito. Ahí mismo, cuando se baje del avión en el aeropuerto, que haga un hoyito y lo entierre ahí mismo. Ya. Eso es un trato que hemos hecho él y yo.
Entonces yo le dije a Héctor, dile a tu hija que pague a alguien que bote toda esa basura, porque eso tiene una fetidez que no hay quien se pare ahí al lado, que peste. Así dicen ustedes, peste, ¿no? Mal olor, fetidez. Porque habían pilas, tongas enormes de fundas podridas, llenas de mal olor, de sucio. Él me dice, no, si mi yerno, el esposo de mi hija, le paga a los indigentes para que traigan esas cosas para acá. Y yo dije, ven acá, ¿y cómo es eso? Si todo el mundo bota la basura, ¿cómo él va a pagar para que le traigan basura para la casa? Dice, no, es que mi yerno es ingeniero mecánico y él ha diseñado una máquina para fabricar platos, cucharas, vasos, juguetes, escobillones plásticos. ¿Tienen por ahí una escoba plástica ustedes que me presten un momento? Por favor, pastora. ¿Alguien me puede alcanzar una escoba plástica? Yo la voy a necesitar. Entonces, esto que está aquí, que es basura, lo echan en un embudo y hay un sinfín. ¿Saben qué es un sinfín? Como el gusano de un molino, que lo va llevando hasta una fragua y de lado acá sale una masa elástica, así plástica, hirviendo, caliente, echando humo, así muy flexible que se estira. Ellos lo cogen con una pinza, lo ponen en unos moles en otra máquina y hacen platos plásticos, palanganas. Estas escobas, así mismo como esta, gracias hermano, así mismo como esta la fabrican ellos en esa casa. Tienen una industria, él tiene obreros allí trabajando. Una cosa muy linda. Gracias hermano, déjenmela aquí. Esa es la iglesia. La iglesia es el lugar para la chapeadora, para el tiguerón, para el vicioso, para el médico honrado que no tiene a Cristo, que deben entrar por un proceso para convertirse en vasijas de honra en las manos de Dios. Pero los de la izquierda no quieren pasar por aquí. Y la Biblia es clara en Hebreos que dice que si se deja al hijo sin disciplina, entonces no es hijo, sino es bastardo. Porque el padre al hijo que ama lo disciplina. ¿Sabe la diferencia entre el bastardo y el hijo? Es grande. El hijo es el hijo legítimo, concebido en la habitación. El bastardo es el hijo de la calle. En Cuba le dicen el hijo de matojo. Sí, del matorral, del sao, del potrero, fabricado allá. Pero en los tiempos bíblicos, el hijo, cuando se portaba el mal, el papá lo corregía con vara, con la correa. Pero el bastardo no. Pero el hijo es el heredero y el bastardo no. Los bastardos no tienen participación en la herencia. Los bastardos no se les disciplina, pero tampoco heredan. Los de la izquierda no soportan la disciplina, pero tampoco van al cielo. Van al cielo los hijos. Heredan los hijos. Los bastardos no tienen parte en la herencia. ¿Qué les parece? Eso es fuerte, ¿verdad? Vamos a dejar a estos muchachos de la izquierda tranquilos ya. Vamos a hablar de estos muchachos de la derecha en Cuba, de los cubanos de la derecha. Los cubanos de la derecha reconocen la necesidad de tener un pastor. Ellos saben que por mucho que se esfuercen, no es lo mismo que el pastor los cuide. Porque el pastor sabe cuál es la hierba que hay que ponerle para pastar. El pastor es quien le va a aplicar la medicina cuando están enfermos. El pastor es quien va a acercar los linderos para que las fieras no pasen para acá a destruir el rebaño. David, antes de matar a Goliat, ya había matado al oso y al león y les había arrebatado de sus garras a la oveja. La oveja sabe que el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Los de la derecha reconocen, honran, respetan, tratan dignamente a su pastor. Ese es el de la derecha. La Biblia en Efesios capítulo 4 dice, verso 11 y en adelante,
que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos alcancen la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto, para que ya no sean niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina y estratagema de hombre de un lugar a otro. La palabra medida de la plenitud de Cristo viene del griego centímetrum. Lo expliqué aquí el año pasado, ¿se recuerdan? Que Dios tiene un centímetro para medir a los cristianos, ¿no se recuerdan? Que ese centímetro es Cristo. ¿Cómo se llama, caballero, que se me olvidó? Venga para acá, mi amigo. Dios tiene un centímetro para medir a los cristianos. ¿Sabe quién es ese centímetro? Cristo. Entonces Dios... ¿Cómo? Starling. Ah, verdad. Starling. Dios coge el centímetro y mide a Starling. ¿Quién es el centímetro de Dios? Dígalo alto. ¿Quién es el centímetro de Dios? Cristo. Y entonces le dice Starling. Starling, como tú has cambiado desde que viniste a mí, ya tú no eres el mismo aquel. Has cambiado mucho, has progresado mucho en el Evangelio. Tu vida ha sido un testimonio en tu barrio, tu familia. Pero todavía te falta para llegar a la estatura de Cristo. No te preocupes, Starling, que yo estoy trabajando contigo. Ahí tengo a este hombre para que te ayude a alcanzar esa estatura. Entonces Starling dice, gracias, Señor, por mi pastor, porque mi pastor tú lo has puesto en este lugar para que yo llegue a la estatura de Cristo. Gracias, Starling. Pueden sentarte, mi hermano. ¿Sí está entendiendo lo que estoy explicando? Los de la izquierda no quieren saber de los pastores. El de la derecha dice, yo necesito a mi pastor. Yo lo necesito. Que se preocupa por mí. Mire, en Cuba mucha gente quiere predicar como Harrigan y cantar como Yesenia Ten. Y yo he estado tentado a parecerme a Ezequiel Molina. Gracias a que rectifiqué y me di cuenta que la medida a quien yo tengo que parecerme es a Cristo. Pero para yo llegar a ser como Cristo necesito que mi pastor me ayude. Si no me pierdo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Starling, por favor, ponte de pie. Vaya hasta allá donde está la pastora. No, Starling, venga, siéntese. Ay, no, de este lado. No, para acá. Siéntese. ¿Usted entendió lo que yo hice? ¿Qué yo hice? ¿Y sabía para qué le estaba dando esa orden? Eso es. Eso, Starling es de derecha. Él sabe que yo le estaba dando órdenes, pero él no sabe para qué yo le estaba dando órdenes. Y él me dice, a mí no me importa que yo no sepa para qué me estaba dando órdenes. A mí lo que me interesa es obedecerte. Los de la derecha somos obedientes a los pastores. Sal de ahí, muchacho, que eso no te conviene. Te quieres casar con la hija del diablo y vas a tener problemas con tu suegro. Eso está ya hecho, pastor. Ya. Los de la derecha no entendemos a los pastores ni nos preocupa entenderlos. Solamente nos queda una cosa clara: obedecerlos. Cuando yo era un jovencito que ni me afectaba todavía casi, estaba así como este chico. Mi pastor me llamaba y él no tenía la razón. El pastor no tenía la razón, no la tenía. Estaba equivocado, pero mi pastor me llamaba y yo llegaba así, mire. Sí, pastor. Es verdad, pastor, me equivoqué. No va a pasar más, pastor. Eso yo no lo voy a volver a hacer. Los de la derecha somos obedientes. El de la derecha, cuando el pastor le dice, la hermana que hace la higiene en el templo está enferma, ¿usted puede venir a hacer la higiene? Dice, sí, pastor, deje eso a mí cargo, que yo lo hago. Y me voy a esforzar porque quede mejor que la hermana que hace la higiene, porque lo voy a hacer con agrado para que mis hermanos cuando vengan encuentren el templo limpio. Esos son los cubanos de derecha, que son como ustedes, de derecha también.
Los de la derecha, cuando el pastor le dice, la hermana tal está enferma y yo quiero visitarla, pero tengo otro asunto. Usted podría, no pastor, ya eso es una orden, yo voy para allá a visitarla y orar por ella y a decirle que usted le manda una ofrenda. ¿Sabe? Me enteré, tengo un hermano que se llama Filiberto allá en Cuba, en mi iglesia. Me enteré hace poco de algo que hace. Él tiene una muy buena posición económica. Esto no es lo que le va a hacer ser un gran cristiano, porque él es un gran cristiano cuando no tenía un medio. Es una familia muy buena. Su hermano vive en Brasil, es entrenador de esgrima. Su hermano atiende a más de 20 ancianas de la iglesia sin recursos. Y les manda comida, le manda ropa, las atiende como si fueran... Porque su mamá perteneció a una generación de las fundadoras de esa iglesia, una mujer de oración. Y Filiberto tiene otro grupo de viejitas que él periódicamente compra un saco de arroz y pasa y le deja su poquito de arroz a cada viejita de esas. Señoras que ya están desvalidas. ¿Sabe lo que yo me enteré? ¿Sabe lo que hace Filiberto? Cuando le entrega un jaboncito o un sobrecito con dinero a las viejitas, en el sobrecito pone, de parte de su pastor Aquiles. Eso me sacó las lágrimas en Cuba cuando me enteré hace unos días antes de venir para acá. Es de su bolsillo que él pone eso, pero cuando va a casa de una viejita a llevarle alimento, le dice, mire, aquí le mandó su pastor. Los de la derecha no son protagonistas, son siervos. Yo no noto ustedes callados. Yo creo que ustedes se están identificando con la derecha. No, porque la derecha es buena. Es necesaria la derecha. También, mis hermanos, los de la derecha somos imitadores de Jesucristo. El año pasado le dejé una tarea, este año le voy a dejar otra. Nosotros somos cristianos, nos llamamos cristianos porque somos imitadores de Jesús. Jesús dijo, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Bástale. Usted tiene que tratar de esforzarse de ser como Cristo. ¿Sabe? Yo tengo 2 títulos universitarios y estoy estudiando la 3ª carrera que quiero graduarme con título de oro. Yo quiero recibir título de oro. ¿Sabe cómo va a decir el título que me van a entregar cuando termine este curso que estoy haciendo? Es una maestría que estoy haciendo. Va a decir así más o menos. El rector de la Universidad del Cielo entrega el presente título como máster en siervo inútil por cuanto ha hecho todo lo que tenía que hacer a favor de Aquiles, Ismael, Odio, Lizazo, dado en el cielo a los tantos días del mes tanto del año tal. Hay quien no se está esforzando por alcanzar esa maestría, ni ese doctorado. Doctorado en siervo inútil, porque hiciste lo que te tocaba hacer. Entonces, si no haces lo que te toca hacer, ni siervo inútil vas a ser. Oh, ustedes no, disculpen. Oye, cubano, ni siervo inútil vas a ser. Y yo quiero ese título de siervo inútil. Hacer lo que me toca, parecerme a Cristo, ser semejante a mi Señor. Que la gente vea la gloria de Dios reflejada en mi conducta, en mi actuar, en mi hablar, en todo. Isaías dice acerca de Jesús, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Y el salmista dice, pero por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. La tarea que les voy a dejar para este año se la voy a evaluar, si fuera posible antes de irme me gustaría evaluársela. Vayan al campo. ¿Cuántos de ustedes alguna vez ha sacrificado un ovejo y un chivo? ¿Nunca lo han hecho? Bueno, yo les voy a decir que vayan al campo. Yo me voy el viernes, hagan antes del viernes para que me inviten. Compren un ovejo y compren un chivo. Es más económico comprar un ovejo y traer las carnes para la casa que ir al mercado. Es más económico. Compren un ovejo y sacrifíquenlo.
y traigan sus carnes y también un chivo. ¿Usted sabe cómo se mata un ovejo? ¿No sabes? No, se coge una soga y se amarra por la patica de atrás. Se amarra de la patica de atrás. La soga se tira por encima de un árbol, una rama. Usted comienza a alar la soga y amarra aquí, el otro extremo. Las patas quedan para arriba y la cabeza para abajo. Y entonces la cabeza te queda a esta altura más o menos, para que te quede cómodo. Y coges un cuchillo y lo pone que parezca una rasuradora, que afeite. Y se lo pones en el cuello a la oveja. De tal manera que te quepa el puño cerrado por ahí, por la garganta del ovejo. ¿Sabe cómo muere el ovejo? Se desangra, pero muere así, mire. Hasta que entrega la vida. Por eso es que Isaías dice, enmudeció y no abrió su boca como oveja al matadero. No suena, no hace nada, no se queja. El chivo, desde que usted lo está cogiendo, para amarrarlo berrea como un chivo. Y si te descuida, te clava los tarros. Porque los chivos fajan. Y cuando entrega la última gota de sangre, todavía el chivo está berreando como un chivo. Hasta que muere. Muere como un chivo. Usted haga eso para que experimente, para que vea. Luego trae la carne para su casa, la cocina y me invita. Jesús no abrió su boca delante de sus trasquiladores. Antes decía, Padre, perdónalo porque no saben. Los de izquierda, no, yo sí me bajo de la cruz. Y conmigo que si no estén inventando, que yo sí es verdad que no entiendo, los de izquierda. Aquí no hablan así. No, que conmigo no tengan que hacer, no, yo sí, no, yo soy muy macho, muy hombre, para que nadie venga a estar aquí, no, porque yo digo porque ustedes son muy afables, los dominicanos, donde quiera que usted llegue un dominicano te saluda, conversa, oye, güey, ¿cómo está la cosa, la familia? Y entablan una conversación de cualquier tema ahí. Hay dos dominicanos hablando ahí de pelota y usted llega y se metió sin que lo inviten y ya usted está dando opinión y yo te atampalla de jón y todo ahí. Están hablando acá de Abinader, dos gente hablando de Abinader, usted se metió para allá y ya usted es procurador de la República casi hablando de leyes y diciendo que lo que hay que hacer en la carretera y todo. ¿Verdad o mentira? Así son los dominicanos, pero en Cuba no es así. No, a mí que nadie se te metió en mi conversación, que sí, los de la derecha tienen los clavos remachados y doblados de la parte de atrás de la madera. No se bajan de la cruz. Gloria a Dios. Aleluya. Por último, para terminar, gracias al Señor, el tiempo ha transcurrido y ustedes ya están entendiendo cómo están las cosas en Cuba. Por último, los de la derecha aman la disciplina, la aman. Aman la disciplina. Ezequiel dijo, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor, y buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Y escuche, dice Ezequiel, vendaré la perniquebrada. Grabe esa palabra, la perniquebrada. Diga conmigo, la perniquebrada. Sabemos el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Venga acá, chico. Le voy a explicar estos dos pasajes. ¿Cómo te llamas? Casey. Dios te bendiga, Casey. Mire, en Israel los pastores iban delante de las ovejas y no detrás, guiando al rebaño. Y el pastor llegaba donde estaban las ovejas y le llamaba a una por su nombre, a cada una. Y las ovejas conocían la voz de su pastor y le seguían. Pero ellos tenían que atravesar una parte que era del desierto para llevar las ovejas a los delicados pastos y a las aguas de reposo. Porque no había hierba en Israel, es desierto, todo es arena. Entonces ellos tenían que caminar mucho para llevar a donde estaban el pasto a las ovejas. Entonces el pastor usaba la vara y el cayado.
Era una vara larga, terminaba en una curva arriba, que era el cayado. Entonces, Casey, ¿no? El pastor iba adelante y llamaba a Casey. Y atravesaban el valle de sombra de muerte, que no era más que un lugar donde habían plantas venenosas. Y el pastor tenía que irla guiando para que no se acercaran a esas plantas, porque si la comían morían, como en Cuba con la ortiga. Entonces el pastor miraba para atrás y veía a Casey que se estaba alejando del rebaño. Y el pastor cogía el cayado. Vamos, Casey. Vamos, Casey. Y seguía el pastor con sus ovejas. Pero volvió a mirar y Casey ya andaba por otro lado. Entonces el pastor venía. Casey, ven, Casey. ¿Sabe usted cuando el pastor ya agotaba su paciencia con Casey lo que hacía? Soltaba el cayado. Entonces cogía la vara. Y le partía, le quebraba la patica. Le estillaba el hueso a Casey de la pata. Y cogía 2 pedazos de madera y le vendaba a Casey la pata. Se la entablillaba. Casey demoraba 6-7 meses para sanar su patica. ¿Sabe lo que hacía el pastor 6-7 meses con Casey? El buen pastor llevaba las ovejas, la perniquebrada en sus brazos. 6-7 meses con Casey cargado. Para donde quiera que iba el pastor, porque Casey estaba perniquebrado. ¿Sabe lo que pasaba a los 7 meses cuando el hueso soldaba? Casey quedaba lisiado de una pata. Quedaba con la pata con defecto, porque el ortopédico de aquella época era así. Pero ya después de los 7 meses, para donde se movía el pastor, ¿sabe quién iba al lado? Y el pastor se iba hacia otro lado. ¿Sabe lo que pasaba con la perniquebrada? La perniquebrada era la sombra del pastor. Gracias, Casey. Me has ayudado a predicar esta mañana. Los de la derecha entendemos que si el pastor nos parte la pata, es porque el pastor no quiere que yo me pierda. Y entre más duro me trata el pastor, más me pego a él. Entre más me maltrata mi pastor, más yo me pego a él. Porque yo soy la perniquebrada y tengo la pata lisiada porque yo me lo busqué. Porque si yo le hubiera hecho caso cuando él usó el cayado, yo no hubiera provocado que él hubiera usado la vara. Porque no había necesidad de usar la vara. Él usó la vara porque ya vio que con el cayado yo no entendía. Así que yo no voy a esperar que me partan la otra pata. Yo voy a caminar al lado de mi pastor porque yo soy de derecha. Padre eterno, te alabo y te bendigo, Dios. Te doy gracias. Yo he conversado con mis hermanos acerca de la relación del pastor con las ovejas. Sabemos que cuando las ovejas pasan mucho tiempo entre cabritos, adquieren la conducta de los cabritos. Y es triste que al final, Señor, veamos que nos digas: apartaos de mí al fuego eterno preparado para Satanás y sus seguidores. Yo no quiero ser de izquierda, Dios. Ayúdame a ser de la derecha siempre. Si en esta mañana alguien en este salón se vio identificado por un momento con algún cubano de izquierda, Jesús te ama. No quiero que te pongas en pie y me digas: pastor, yo me estaba corriendo para la izquierda, porque yo no quiero ponerte en vergüenza. Eso es un asunto tuyo con Dios.
Yo me voy el viernes, no regresaré a este país si Dios no lo permite hasta el próximo año. Pero recuerda que los de la izquierda no heredarán el reino. Dios tiene un rebaño de ovejas, no de cabras. Dios tiene un pastor, no un torero. Y Dios te ama con un amor tan grande que no cabe en la mente de ningún ser humano entender el amor de Dios. Y a pesar que Dios usa métodos a veces poco comprendidos, pocos entendemos a Dios, es mejor la obediencia que el sacrificio. Yo te bendigo en esta mañana, iglesia. Y mi oración es que el Espíritu Santo se pasee en este lugar. Que el Espíritu Santo de Dios se esté moviendo aquí. En el silbo apacible, que la presencia fresca del Espíritu Santo esté tratando con tu vida. Esté sanando tus heridas en el corazón. Quizás un día no recibiste lo que tú esperabas de tu pastor. Perdónalo, porque eres un hombre también igual que tú, ser humano igual que tú, que tiene virtudes y defectos y que en ocasiones se equivoca. Pero es lo que Dios te ha puesto para que tú alcances la salvación eterna. Ponte de su lado, levanta sus brazos y dale ánimo y ora por él siempre. Y cuando otros hablen mal de él, que tú seas su escudero. Conviene a los santos vivir en santidad y vivir en paz y en armonía. Amado Dios, si alguno está enfermo, Señor, tu mano sanadora esté tocando cada parte enferma del cuerpo de mis hermanos. Tu palabra dice que sobre los enfermos ponemos nuestras manos y ellos sanarán, que por tus llagas fuimos sanados y que tú cargaste en la cruz con nuestras enfermedades. Así que reprendemos toda bursitis, artritis, escoliosis. Echamos fuera todo nódulo en los senos. Aleluya. Todo cáncer en el interior. Inflamación pélvica, nódulos, quistis, infecciones, cálculos en los riñones, miopía. Toda enfermedad y maldición se va en el nombre de Jesús. También trae prosperidad económica para cada familia aquí representada, Dios. Aquellos que están bregando, que no le alcanza para terminar el mes, Señor, que puedan tener sueldos dignos de 50 y 60 mil pesos mensuales y más. Que haya desenvolvimiento económico, aquellos que tienen sus propios negocios, prospérale aún más para que puedan compartir con los que no tienen nada, Señor. Que puedan hacer la obra del ministerio con alegría cada uno de ellos. Te doy muchas gracias por esta amada congregación, Dios, en el nombre de Jesús.